Manera de informar. Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, lo sumamos entonces a Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Hola Germán, bienvenido, ¿cómo te va? Hola. Buen día, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Por favor, el gusto es nuestro de recibirte nuevamente aquí en el Interactivo. Nos encanta conversar con vos. A ver, empezó julio y precios que básicamente no se calman, tenemos que decir, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Rebotó? Bueno, a ver, claro, durante el mes de junio nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias registró una inflación del 5%. Esto es apenas unas décimas por encima del mes de mayo. Creíamos que iba a ser más por el impacto de las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, alguna parte de estas subas se trasladaron al mes de julio, incluso de agosto. Y también hay que decir que el rubro de mayor ponderación, como es alimentos y bebidas, en el caso nuestro hemos registrado una suba en junio de 2,8%. Es decir, mostró una desaceleración, pero siguen subiendo. Es decir, los lácteos no pararon de subir nunca, lo han hecho en menor escala durante mayo, junio, pero en el mes de junio aumentó aproximadamente un 8%. Lo cierto es que, a ver, la inflación, a nuestro entender, ha encontrado un piso entre el 4 y el 5%, que seguramente se replica durante el mes de julio, quizá durante el mes de agosto, y después cuando se hace un poco imprevisible. La inflación proyectada por nuestro Departamento de Estadística para el 2024 se sigue ubicando en 160%. Hay que decir que la canasta básica total, es decir, aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario, en el caso de una familia tipo de 4 integrantes, lo que delimita la línea de pobreza para esa familia, ascendió durante el mes de junio a 1.048.700 pesos. Claro. Pasó el millón, ¿no? Una cifra muy complicada, ¿no?, para el bolsillo de los trabajadores, de los asalariados argentinos. Cifras que se complican, por supuesto, reunir. Que han quedado, da la sensación, escaneando, y nosotros que siempre trabajamos con Carlos, algunos de los sueldos que por ahí son los más comunes, está muy por encima. La verdad es que sí, el sueldo promedio en Argentina es 650, 670 mil pesos. Imaginemos este mismo ejemplo de familia, una pareja de entre 35 y 38 años que tiene una niña y un niño de entre 5 y 8 años. Alguien lo tiene que cuidar, es decir, o hay un solo ingreso o una parte de 2 ingresos se va para alguien que cuida a esos niños, ¿no? La realidad es que se hace muy difícil, más de superar la línea de pobreza, me refiero a que se hace muy difícil al vivir el día a día, porque esto que estamos diciendo de 1.048.000 pesos es lo básico, esencial. Dentro de ella está la canasta alimentaria que, según nuestra medición, alcanza 591.800 pesos. Entonces, se hace muy difícil, incluso cuando vamos a analizar una parte de lo que son los indicadores sociales que arrojan nuestras 2.500 encuestas que hacemos todos los meses, y realmente ahí da cuenta de cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo. No es algo nuevo, es un fenómeno que hace varios años comienza a ocurrir en Argentina. Obviamente que el último bimestre de 2023, el primer cuatrimestre de 2024, con el número inflacionario y los salarios retraídos, las jubilaciones también, indefectiblemente se dificulta el acceso a lo básico, ¿no? Tanto en alimentos como al pago de servicios, para poder afrontar el pago de transporte, para ir a cubrir una jornada laboral y demás, ¿no? Acá un mensajito que nos llega de la provincia de Mendoza, quería compartirte, Germán, dice: muy bajos sueldos, la economía, mal, porque no se mantiene con criterio la suba de precios. Bueno, siguen subiendo los precios, la inflación por ahí se desaceleró un tiempo, pero los precios nunca cesaron. Y en base a esto también quiero reformularte mi próxima pregunta también, y ya le doy paso a Carlos, que también quiere hacerte alguna consulta. Me decías un dato interesante recién, que es que ustedes pensaron que creen que se va a estancar la inflación, las subas mensuales alrededor de esta cifra, 5,5%. El gobierno planeaba bajarla a 2%, planeaba porque quería escalonarla con el crawling peg del 2% mensual. Parece ser una tarea imposible, ¿no? Eso te quiero preguntar. Y por otro lado, viendo que hay un montón de tarifas y cosas que están pisadas, y que cuando las vayan desmarcando en los meses venideros también, o sea, te van a ir subiendo la inflación. Creo que en otras oportunidades hemos hablado, Fernando,
respecto a esto de reprimir la inflación, el daño que ocasiona, ¿no? Porque el gobierno está incurriendo en los mismos pecados de la gestión anterior, comenzar a reprimir, a trasladar inflación, sobre todo a dar cuenta de que Argentina, digo, no toda la economía se maneja en una oficina del Ministerio de Economía, ¿no? Acá hay algo que no le gusta al mercado y el mercado reacciona como lo ha hecho las 2 semanas anteriores, donde el dólar paralelo se disparó, el mercado no estuvo conforme con los anuncios económicos y demás. Además, también, recordemos en cuanto a lo que respecta a alimentos, en alimentos hay 8 o 9 empresas que manejan todo el alimento de Argentina, ¿no? Y recordemos que después ya estamos transcurriendo el segundo semestre de 2024, donde se aproxima el último trimestre, lo que es octubre, noviembre y diciembre, donde habitualmente en Argentina es inflacionario por la fiesta, por el cobro del medio aguinaldo, en la segunda mitad del medio aguinaldo, es decir, realmente se dificulta visualizar una inflación del 2%. Los precios continúan subiendo en menor escala porque la demanda está absolutamente caída, ¿no? Y eso da cuenta de nuestros indicadores sociales, donde principalmente tenemos que decir que 9 de cada 10 familias tuvo que financiar alimentos. Se endeudó para poder alimentarse. En el mejor de los casos llegaron a cubrir porque nuestra encuesta dice que un 57% de las familias no logró acceder plenamente a la canasta básica alimentaria. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, de manera idónea no pudo hacerlo. Quizás compró mucha papa, no compró carne, no suprimió leche, pero en realidad lo que está propuesto, que es la tabla nutricional que tiene el INDEC, que tiene algunas incorrecciones a nuestro criterio, pero que es la medición científica que se realiza sobre la cual nosotros trabajamos. Es decir, la gente no pudo comprar la carne adecuada, la fruta, las verduras, una dieta balanceada. Compró lo que pudo, pero asimismo, aún comprando lo que puede, sacrificando nutrición, sacrificando proteínas y reemplazándola por hidratos de carbono, asimismo nos encontramos con que un 47% de las familias o dejaron de desayunar o de almorzar, de merendar o de cenar, mayormente dejaron de cenar, y un 28% de las familias durante el mes de junio, algunos de sus integrantes o todos se quedaron con hambre, pero no pudieron satisfacer esa necesidad básica. Hay un 10% de las familias que algunos de sus integrantes o comió solo una vez al día o no comió todo el día durante junio. Digo, son indicadores muy duros que se vienen agudizando porque indefectiblemente a esto que ustedes hacían referencia recién y que el oyente o la oyente recién decía en sus comentarios, los sueldos quedaron muy retrasados. Por más que ahora las paritarias equiparen con la inflación del mes anterior, hay 5 meses que quedaron engullidos por la alta inflación, que no fueron reconocidos, que no fueron actualizados en los salarios ni en las jubilaciones, ni siquiera en los planes sociales, ¿no? Que también siguen siendo insuficientes para poder alcanzar una dignidad, llamémosla así, en lo básico al menos. Carlos, adelante. Sí, mira, yo estaba pensando atentamente en lo que vos estabas marcando y obviamente que es como casi como una figurita repetida, ¿no? Caída de consumo, caída del salario real, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para que me comentaras cómo están con la carga impositiva, porque estuve leyendo los otros días de que los artículos de primera y segunda necesidad tienen casi un 40% de componente impositivo, llámese impuestos directos nacionales, provinciales o hasta las tasas municipales que graban, por ejemplo, las famosas calcomanías de las vidrieras que informan sobre las tarjetas que aceptan el comercio y aporte que hacen las empresas a lo que se conoce como el Instituto de Capacitación de Empleados de Comercio. ¿Cómo estamos con este tema de la carga impositiva y si ustedes han hecho algún tipo de reclamo para que los alivien, habida cuenta de que la crisis del consumo se está agravando? Bueno, Carlos, es muy cierto lo que decís, ¿no? Digo, para que todos sepan, cada 10.000 pesos que compramos, 4.200 son impuestos en Argentina. La verdad es que es muy difícil por el contexto, es decir, hoy, a ver, un comerciante tiene las ventas retraídas casi un 30% de manera interanual. Se incrementaron sus costos fijos, empezando por el costo de la energía eléctrica, y además tiene que afrontar esto que es de muy vieja data, lo que es los impuestos, principalmente los impuestos nacionales, el IVA, ganancias, impuestos al cheque, cargas patronales. Es decir, realmente nuestra institución, te comento que hace más de 30 años, viene lidiando con las distintas autoridades para pedir, para solicitar, primero por el bien de la gente, ¿no? Después, obviamente, si le va bien a la gente, al comercio va a normalizarse. Pero la quita del IVA
absolutamente en lo que todos los compuestos de la canasta básica alimentaria. Acá tenemos solamente la leche, la carne, pero el resto de los productos ciertamente tienen un 21%, empezando desde el aceite, la sal, los fideos, los ponentes. Digo, realmente habría que tomar carta en el asunto para que la gente no solamente esté esperando la ayuda estatal, sino que se convierta en algo serio, en un programa de Estado, como lo hacen otros países. Digo, se podría comenzar, por ejemplo, como lo hace Paraguay, como lo hace Chile, con un IVA del 10,5%. Porque yo he escuchado muchas colegas de ustedes en muchas noticias decir que, por ejemplo, una marca argentina, un producto argentino, sale más barato comprarlo en Paraguay que en Argentina. Claro, sale más barato importarlo para ese país y venderlo con la ganancia que merita que pagarlo acá con tantos impuestos, ¿no? Realmente la presión impositiva se suma a una serie de problemas graves que atraviesa hoy el comercio, ¿no? Y bueno, sobre eso último también que me estabas contando, quería preguntarte al respecto, ¿no? Por ahí, ¿cómo manejar las cifras? Porque creo que hay mucho en negro de esta economía, digo. No todo el mundo te factura, vos vas, comprás y está bien, tenés un ticket de compra, digo, pero no hay factura, se está manejando en negro. Bueno, sí, es cierto. A ver, hay mayoristas que venden en negro, distribuidores que venden en negro. Las mismas empresas muchas veces utilizan el canal en negro. Hoy el comerciante realmente está acuciado por la carga impositiva. Va al kiosco de la esquina o el supermercadito del barrio y chico, me refiero, ¿viste? Y no hay muchas veces, no hay ticket, no hay factura. Bueno, a ver, eso depende también, Fernando, de la exigencia del consumidor, de la consumidora. Es decir, está obligado por ley un comercio a tenerlo, y creo que también tenemos que ser responsables de exigir el ticket o la factura como usuario. Eso es una costumbre, una sana costumbre que se tiene que comenzar a normalizar en Argentina, que exigir la factura. A nosotros nos parece, en nuestra institución, que reúne 3.700 comercios, capacitamos continuamente en torno a las compras, cómo se debe realizar las ventas, y exigimos la formalidad y la legalidad también en cada transacción comercial que hagan. Digo, pero la obligación, más allá que debería salir a controlar la FIP, en este caso respecto a la facturación, pero la obligación moral, ética, es de cada usuario de exigir el documento de compra. La verdad que sí. No sé si nos queda algún aspecto para destacar por ahí, Germán, que quieras aprovechar también para que conozca la audiencia, ¿no? De lo que refiere justamente al consumo. No, a ver, principalmente, digo, esta es la situación sobre los consumidores que la están pasando mal, que los trabajadores en blanco, formales, registrados, muchísimo bajo la línea de pobreza. Digo, eso tiene que atender el Estado. La situación comercial realmente es crítica hoy por hoy en Argentina, por estos motivos que recién esgrimía. La verdad, a ver, no se ve, por lo pronto, no es que esté todo oscuro, pero en lo inmediato no se ve un cambio, un giro de gobierno que haga reactivar la economía. Digo, más allá, a ver, el indicador de la inflación 5%, solo, visto únicamente fuera de contexto, es decir, bueno, pasamos del 25%, 28% en diciembre, a un 5% en mayo, es bueno, es un buen indicador. El tema está que ese indicador, ese 5%, tiene un costo detrás, y son los indicadores sociales que se vienen agudizando. Hoy el problema que tiene el comercio, por ejemplo, si preguntamos, decimos, ¿el comercio comenzó a cerrar sus puertas de manera masiva? No, la realidad nos indica que no hay cierre masivo de comercio, ni siquiera numerosos. Algunos se cierran, otras familias abren un comercio para tratar de oxigenar su economía, pero lo que sí es cierto es que ha comenzado a prescindirse de mano de obra en el comercio, en las pymes, en la industria, y eso puede desencadenar un crecimiento de la tasa de desempleo, lo cual en una recesión económica le sumamos desempleo, realmente es un combo peligroso, ¿no? Sí, totalmente, Germán. Bueno, y bien lo marcás vos, ¿no? Se ha comenzado. Esto es algo que por ahí, hasta el momento, uno no tiene las cifras tan alarmantes, pero es algo que se puede llegar a profundizar de acá a unos meses. Así que veremos cómo es la situación para fin de año, por ejemplo, con qué nos encontramos, qué radiografía, ¿no? Gracias, Germán, como siempre, por tu tiempo y todos estos datos. Un abrazo muy grande. El agradecido soy yo, ha sido un gusto y a disposición. Un placer, hasta la próxima. La palabra aquí en el interactivo de Germán Romero, el director general del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Bueno, varios datos, Charlie, amigos, para tener una especie de mapa de cómo está el consumo en Argentina, precios, consumo, qué es lo que ha caído, cómo se viene la mano, la inflación y esta cuestión que hay de efecto rebote. Ojo, porque hay muchas cosas que están planchadas, tarifas, combustibles. Sabemos que un retoque nada más en los combustibles ya te sube otra vez todo.
menos los salarios en general, ¿no? Y el promedio de los salarios que estaba en el orden de los 630.000 pesos, 650.000 pesos, promedio. Son muchos los casos en los que uno pregunta, ni hablemos los jubilados, pregunta, ¿cuánto ganan tal o cuales personas de las que son de tu ambiente? Probablemente estén por debajo de eso, pero hay salarios que son tan altos que en el promedio te arroja 650, por ejemplo. Pero es un salario difícil de conseguir también, incluso en la vía pública, 650, no se paga en cualquier lado. Situación que tiene que ver con la Argentina, el consumo y los alimentos, entre otras cosas. Nota que dejamos para repasar en nuestra cuenta de YouTube. Dame una pausa, Guille, por favor, ya volvemos.